En la humilde ciudad de Montgomery, Alabama, era el año 1955. Bajo el sofocante sol del sur, se desarrolló un evento que reverberaría en todo el país, provocando un movimiento para envolver y transformar todo el tejido social de Estados Unidos. Es la historia de Rosa Parks, una historia de coraje sublime y voluntad inflexible, un epítome de un individuo que se opone a la injusticia social. Rosa, una mujer de comportamiento modesto, estaba profundamente indignada por la abierta segregación racial que marcaba el tejido de su comunidad. Atados por leyes injustas de la época, ella y otros como ella se vieron obligados a habitar un mundo definido por la desigualdad, donde incluso el humilde acto de sentarse en un autobús urbano se convirtió en un escenario de lucha política. Bajo su sombrío atuendo estaba envuelta una mujer de determinación incomparable, forjada en el crisol de la discriminación racial. Sin que la gente que la rodea lo supiera, el corazón de Rosa latía en sinfonía con los rumores de una revolución social a la vuelta de la esquina. Mientras se embarcaba en el viaje rutinario en autobús ese fatídico día, estaba a punto de dar un paso crucial hacia el centro del escenario en la prolongada batalla contra la omnipresente resaca de la segregación racial. Mientras subía al autobús, el conductor, vestido con el uniforme del sistema de transporte de Montgomeryan, administró sin decir palabra la orden de segregación. Hizo un gesto para que Rosa abandonara su asiento ante la primera señal de un pasajero blanco, según lo dictado por las draconianas leyes Jim Crow. Sin embargo, Rosa permaneció sentada estoicamente, decidida en su desafío silencioso contra la marginación de su pueblo. La onda de desesperación y esperanza era imperdible en medio del mar de rostros estupefactos. Rosa, vestida con su sencilla pero inflexible vestimenta de disidencia, continuó usando su espíritu sin valentía. Desafortunadamente, su postura solitaria contra la inequidad sistémica la catapultó a una confrontación que alteraría para siempre la trayectoria de su vida y, de hecho, la vida de su nación. El conductor del autobús detuvo el vehículo y llamó a un policía uniformado al autobús. El oficial se acercó sombríamente a Rosa, ordenándole firmemente que cumpliera con la ordenanza. Manteniendo inquebrantablemente su postura, Rosa se negó con calma, provocando una onda inevitable que resonaría a lo largo de la historia. Mientras los vientos de la revolución atravesaban el espacio confinado, Rosa permaneció sentada, encarnando la estoica valentía que la consagraría en los anales de la historia de los derechos civiles. Frente a la represión, emanó una tranquilidad que hablaba mucho sobre el poder de la resistencia no violenta. Incluso cuando las autoridades que esperaban la apresaron por la fuerza y la sacaron del autobús, su determinación fue férrea, su postura firme, sin estar contaminada por la más mínima sombra de duda o arrepentimiento. Aceptó su destino con una fuerza silenciosa al salir del autobús, un testimonio lamentable pero potente del inquebrantable poder del desafío tranquilo. Rápidamente encarcelada, la situación de Rosa era un faro de salvación para la población afroamericana oprimida. Donde la desesperación floreció en la crueldad casual, la esperanza se convirtió en su arma de desafío. Ella no lloró pidiendo ayuda. En cambio, articuló un llamado a la solidaridad humana. Después de su valiente manifestación, la competencia de su compromiso con una causa mucho mayor que ella quedó al descubierto para que todo el mundo la viera. En su soledad más oscura, Rosa se encontró en la luz más luminosa, la de un líder indomable que despertaría a muchos otros para mantenerse firmes. La infatigable valentía de esta mujer sin pretensiones se extendió como la pólvora, y echó raíces en los corazones de innumerables individuos. En todo Montgomery, los afroamericanos se solidarizaron, negándose a utilizar un sistema de autobuses segregado, desatando una cadena de acontecimientos que en última instancia conducirían al desmantelamiento de la segregación institucionalizada. El cerebro detrás del boicot a los autobuses de Montgomery, Martin Luther King Jr., reconoció el potencial de esta creciente protesta por la igualdad de derechos. Al orquestar las voces pacíficas y potentes de la comunidad afroamericana separada, el boicot a los autobuses cambió las reglas del juego, un punto de inflexión inolvidable en la historia de Estados Unidos. Hoy en día, la postura inexpugnable de Rosa Parks sigue siendo un profundo testimonio del poder del individuo. No estaba delineada por su silencio o presunta sumisión, sino más bien como un individuo cuya recatada mien ocultaba un rugiente torrente de resiliencia y dignidad. Su magnánima influencia todavía resuena a través de los anales del tiempo y el espacio, trascendiendo el adoctrinamiento de las fronteras raciales. La trayectoria de su vida no fue urdida con pompa o grandeza. Estaba pavimentado con giros pequeños y significativos, cada uno de los cuales transformaba a una mujer aparentemente normal en un ícono a tener en cuenta. El mundo la recuerda no por grandes polémicas o líneas impresionantes de retórica revolucionaria, sino por su desafío tranquilo y decidido frente a la opresión. No por destreza política, sino por su modestia, paciencia, coraje y fuerza de carácter.
De hecho, el nombre Rosa Parks hace tiempo que fue grabado en la conciencia colectiva de la humanidad misma, irradiando la luz de la esperanza en la oscuridad de la adversidad. El testimonio cantado de su vida sirve como faro y recordatorio conmovedor de la capacidad inherente de la humanidad para fomentar el cambio. Es posible que haya pasado más de medio siglo desde la audaz afirmación de Rosa sobre sus derechos, pero las asombrosas ondas de su coraje continúan resonando. De hecho, su ejemplo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue allá por la década de 1950. A través del notable viaje de Rosa, somos transportados a una época en la que abismos de odio y miedo dividieron gravemente a los pueblos. También nos revela el potencial del individuo para influir en un cambio trascendental. Al decir su verdad y permanecer decidida en su desafío, Rosa Parks anuló una norma social tiránica, cuya ramificación repercute incluso más allá de su tiempo. La narrativa de Rosa Parks es un testimonio no solo del poder de un individuo para impactar el cambio, sino también del poder colectivo y la resiliencia nacidos de una experiencia compartida de injusticia. Su historia continúa inspirando a millones de personas, siendo un brillante ejemplo de desafío digno y espíritu humano indomable. Mientras reflexionamos sobre su vida y los profundos cambios que engendró, la humilde sabiduría de Rosa nos obliga a atender el llamado de nuestra conciencia, a adoptar una postura cuando percibimos los errores sociales, y a reconocer que incluso frente a probabilidades insuperables, las acciones individuales pueden conducir a cambios monumentales. Si bien podemos estudiar y rendir homenaje a esta historia de desafío decidido, nuestro mundo continúa lidiando con desigualdades persistentes e injusticia social, pidiendo el tipo de coraje que Rosa mostró tan admirablemente. Es un testimonio rotundo de nuestra necesidad colectiva de amor, igualdad y compasión. La historia de Rosa Parks trata sobre algo más que la valentía de una mujer sencilla. Es una llamada de atención a la humanidad, un crudo recordatorio de que los tópicos de libertad y justicia para todos siguen siendo ironías crueles si no van acompañados de las acciones valientes de individuos decididos a hacer de esas palabras una realidad vivida. Mientras viajamos a través de los ecos de la historia, permitamos que el cuento de Rosa nos conmueva a medida que ha conmovido al mundo. Recordemos que son los corazones comunes y corrientes, como el de Rosa, palpitando con extraordinaria valentía, los que hacen que la humanidad sea verdaderamente extraordinaria. Su legado nos llama a reflexionar, aprender, actuar y encarnar el cambio en nuestro mundo. Como nos recuerda este cuento, el curso de la historia no está moldeado por los poderosos, sino por los mansos, por aquellos que se niegan a ser aplastados bajo el peso de la opresión, por aquellos que toman la decisión de defender la justicia y la igualdad. La historia de Rosa es un testimonio vibrante del poder indomable de esos individuos, y de su capacidad para lograr un cambio social transformador. La conmovedora historia de Rosa cierra la división entre los capítulos oscuros de la historia humana y la resistencia inmutable del espíritu humano. Con cada palabra hablada, acto de resistencia o gesto amoroso hacia la construcción de una sociedad más equitativa, nos convertimos en testigos de su legado duradero, y de nuestro viaje humano compartido hacia la justicia. Entonces, sigamos haciéndonos eco de la historia de Rosa Parks, una humilde costurera que se enfrentó a todo un sistema construido sobre la desigualdad. Defendamos a quienes, como Rosa, tienen el coraje de resistir pacíficamente, y contribuir así a dar forma a un mundo fundado en el simple principio de libertad e igualdad para todos. El legado de Rosa Parks implica mucho más que desafiar una ley injusta. Su legado perdura en cada protesta pacífica contra la injusticia, en cada postura decidida a favor de la igualdad, y en cada corazón que arde con el deseo de implementar un cambio positivo. Sobre todo, sigue vivo con la esperanza de un mundo mejor y más justo para todos. De hecho, la humanidad ha recorrido un camino largo y variado, testigo de innumerables revoluciones, reformas y renacimientos y, sin embargo, la historia de una modesta costurera de Montgomery continúa tocando una fibra sensible universal. Por lo tanto, volver a contar la historia de Rosa no es solo un ejercicio para recordar la historia, sino un medio potente y relevante para dar forma a nuestro futuro. En un mundo que parece tambalearse constantemente al borde de la división y el malestar social, un faro de razón y unidad siempre es bienvenido. La narración, especialmente de tragedias transformadas en triunfos, como la vida de Rosa Parks, parece ofrecernos esperanza frente a la desesperación, unidad en los abismos de división que se amplían rápidamente. El legado de Rosa Parks, al final, no está simplemente en su negativa a desalojar un asiento de autobús. Es una mano pesada que arrojó la primera piedra de pedernal, encendiendo un fuego que en última instancia consumiría un sistema arcaico, y daría lugar a una nueva era de inclusión social. Recordémosla no solo como esa recatada dama que una vez adoptó una postura, sino más bien como un paradigma de esperanza, coraje y resiliencia. Su huella en los anales de la historia no está definida por los límites que desafió,
sino por el espíritu inflexible con el que se atrevió a desafiarlos, dejando un mundo avanzando gradualmente hacia un futuro más inclusivo.